La movilización sindical en Colombia ha tenido varias transformaciones a lo largo del tiempo. No obstante, hay un pilar fundamental que nunca ha cambiado. Ese es velar por los derechos de los trabajadores. Este reportaje apunta a una reflexión sobre los cambios que han tenido estos colectivos debido a la pandemia generada por el COVID-19, ya que se han visto obligadas a cambiar sus dinámicas y ejes de acción. Inicialmente, donde hablaba de una pobreza de un 10-12%, sino que esto prácticamente estaba ya casi a un 30%. Y con la pandemia seguramente vamos a subir a un 45, un 50%, lo cual es terriblemente grave. No ha sido un trabajo fácil, pues el gobierno nacional no ha querido escuchar a estos grupos y ha ignorado su pliego de peticiones. Es importante destacar que las demandas de estos grupos no solo se orientan a los trabajadores. Por el contrario, tienen una responsabilidad social que le apunta a la solución de algunas de las problemáticas internas del país, como lo son la educación, el asesinato de líderes y lideresas sociales y la violencia de género, entre otros. La historia de los sindicatos en Colombia se remonta a finales del siglo XIX y principios de los años 20. Estos tenían como objetivo generar e implementar garantías y derechos para los trabajadores. Al principio eran organizaciones de artesanos y comerciantes que se movilizaban en contra del alza de los impuestos, pero las consecuencias que trajo para estas personas fueron trágicas, ya que se desataron hechos violentos. Tiempo después, en 1928, hubo uno de los episodios más difíciles en la movilización sindical y obrera del país. Esta fue la masacre de las bananeras. Durante el 6 de diciembre, la compañía United Fruit Company, junto a la fuerza pública, decidió arremeter violentamente y disparar a la población campesina, pues algunos de sus trabajadores, durante los días pasados, habían reclamado y hecho huelgas por las precarias condiciones en las que laboraban. Es así como estos sucesos dieron paso a la agenda nacional y durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo se reconoce el derecho a la huelga y a la organización sindical, por lo que es el 10 de agosto de 1935 que se funda la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia. La primera central obrera fue la que logró todas las reivindicaciones que tienen hoy los colombianos, llámense vacaciones, primas, salarios, sueldos. Todo lo que el trabajador recibe prácticamente fue logrado por la CTC. Esta central ha ayudado en la consolidación de varios decretos que benefician los derechos de los trabajadores. Por otro lado está la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, creada en 1986. Algunos de los logros más importantes de los sindicatos en Colombia fueron seguridad social, establecimiento del salario mínimo, pensiones, representación de grupos minoritarios, jubilación, vacaciones remuneradas, primas extralegales, entre otros. Pero esto no ha sido tarea fácil. Algunos obstáculos que han tenido las movilizaciones sindicales son la intervención gubernamental dentro de los sindicatos, despido a trabajadores sindicalistas, asesinato y amenaza a líderes. A raíz de la negligencia por parte del gobierno nacional, las centrales obreras se han organizado junto al Comité Nacional de Paro, por lo que establecieron un pliego de emergencia. En este tienen 6 puntos fundamentales. Entre ellos está lo siguiente: la salud, con todo lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores de la salud, con la pandemia, con la pensión, con las cosas, bueno, salud. El segundo es sobre educación, entre otros matrícula cero. El otro es lo que se llama la renta básica. Es decir, que todos los colombianos reciban un dinero, no 160.000 como están dando, sino una renta básica que la estamos tasando en medio salario mínimo, por lo menos, medio salario mínimo, para que la gente viva en medio del problema de la pandemia o mientras se resuelven los impactos de la pandemia. Y el otro es sobre la derogación de los decretos que son lesivos para los trabajadores. Durante la pandemia, en el mes de agosto, el gobierno nacional expidió el decreto 1174, mediante el cual se busca reglamentar jornadas laborales por horas. Decreto 1174 principalmente lo que nos preocupa es que acaba con el salario mínimo.
pagar por debajo del salario mínimo. Eso fue un logro de la clase trabajadora de hace muchísimos años y eso para nosotros consideramos que para los trabajadores no es bueno porque les disminuye considerablemente su salario y se le pueden haber afectado las prestaciones sociales. Una vez apliquen el decreto 1174 y empiecen a pagar por horas, seguramente te van a quitar muchas prestaciones, no vas a tener derecho a vacaciones, o si vas a tener derecho a vacaciones tendrás que trabajar más tiempo para poder acceder a ellas. No sabemos en qué forma se les irán a pagar, primas, etcétera, etcétera. En este orden de ideas, el comité propone unas soluciones al gobierno, en donde se busca no solo emitir la moneda, sino hacer uso de reservas internacionales, así como realizar moratoria temporal y una negociación de la deuda pública externa, además de una suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero. A pesar de estas problemáticas, los sindicatos han logrado, por medio de diferentes acciones, resolver e incluso derogar algunos decretos que, según ellos, afectaban gravemente a los trabajadores. Además, reconoce el papel activo que han tenido jóvenes y estudiantes en estas luchas, pues de acuerdo con ellos, estas victorias se han conseguido en las calles y en las negociaciones. Los patronos han abusado de su poder para suspender los contratos, para sacar a la gente a vacaciones, para limitar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y digamos que nos hemos convertido en parte en esas movilizaciones para que se menoscaben lo menos posible los derechos de los trabajadores y trabajadoras en esta coyuntura. De igual manera hemos incidido para que la función pública y el Ministerio de Trabajo expidan algunas normas, algunas directrices, algunas circulares que tratan de frenar los abusos de los patronos en esta coyuntura. Y creo que hemos logrado derrotar algunas de las normas que ha expedido el gobierno en las calles, en la virtualidad, y que perjudicaban a los trabajadores. De manera que los sindicatos han tenido que afrontar la pandemia, no solo como un problema de salud, sino como un asunto de derechos. Las grandes reivindicaciones que habían conseguido en más de un siglo de lucha están retrocediendo rápidamente. Por esta razón, el año pasado se había convocado a paro nacional, y aunque el COVID-19 frenó las movilizaciones, las marchas se han activado paulatinamente. En conclusión, los sindicatos a lo largo de la historia han intentado velar por los intereses de los trabajadores, al igual que tener una responsabilidad social con la región a la que pertenecen. Asimismo, este trabajo colectivo no se ha perdido. Por el contrario, con la virtualización han tenido la capacidad de llegar y convocar a más personas. No obstante, la problemática que se tiene hoy en día es la falta de diálogos con el gobierno nacional. Esto genera que los procesos de transformación y solución sean más lentos y no lleguen a tiempo.